Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, porque nos redarguye, pero también nos exhorta y nos anima a vivir la vida que tú has destinado para cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, tu dirección, tu guía, habla nuestra necesidad y en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Aquí es de alguna manera importante tomar el contexto de la entrada triunfal. Recuerde que siempre hay un contexto anterior y un contexto posterior. En el capítulo 19, en la primera parte, empieza con la historia de Zaqueo. Zaqueo, digamos, era un saqueador, ¿verdad? Porque después vemos en su vida cómo él es una persona que se arrepiente verdaderamente. Una de las cosas que vemos es que Zaqueo primeramente acepta lo que él ha hecho. Y una de las cosas que la mayoría de nosotros hace es no aceptar, sino justifica por lo que hizo. En el Edén vemos a la mujer, bueno, al hombre, ¿verdad? Primero justificándose. ¿Qué has hecho?, le dice el Señor. Y dice: la mujer que tú me diste. Siempre justificando. La mujer, la serpiente. La serpiente, pues ya no tuvo a quien echarle culpa. El caso es que una de las cosas que vemos en el mensaje de Jesucristo es el arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, el reino de los cielos ha llegado. Fue la primera predicación de Jesucristo. Una predicación que ya Juan el Bautista estaba diciendo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, una de las cosas que se nos llama a hacer es arrepentirnos para salvación. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Arrepiéntense y crean en el Señor Jesús. Ese es el mensaje: arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. Pero después, mientras andamos, nos damos cuenta que nos falta arrepentirnos. ¿Por qué? Porque muchos creyentes tienen pecado habitual. Es decir, por el mismo pecado siempre se confiesan. Y entonces aquí es donde nosotros debemos aprender que el creyente también tiene que confesar su pecado, tiene que estar arrepintiéndose diariamente por su conducta, por sus palabras, porque no tiene control de sus emociones todos los días. Y el arrepentimiento, recuerde, es un término militar que denota conversión, cambio de dirección. Esto lo vemos muy común allí en los soldados o en las escoltas escolares, porque ahí dicen conversión a la derecha y después da la orden ya, y hasta que dice ya se cambia de dirección según la orden hacia dónde se dirijan. Así que cambia de dirección. Si yo voy en un camino errado, voy en el camino de la pereza, voy en el camino de la mentira, voy en el camino de la desobediencia, voy en el camino del enojo, de la ira, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. Cambiar. Y esto apela a tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú decides si tu emoción te controla o no. Se da cuenta que en algún momento determinado a usted le pueden ofender gravemente y usted puede decir: no lo tomes en cuenta, Señor, no pasa nada. Pero otro día le ofenden con una minucia y usted hace un volcán porque no tuvo control de su emoción. Así que uno tiene que ver que el mensaje de Cristo es arrepiéntete. Y Zaqueo
mostró arrepentimiento, porque sacó sus bienes y empezó a, si a alguien le he robado, le voy a regresar 4 veces. Y la mitad de mis bienes lo voy a repartir entre los pobres. El arrepentimiento nos lleva a acciones. Si ustedes recuerdan, unos fariseos y unos soldados se acercaban a Juan el Bautista y le decían: ¿qué tenemos que hacer? Porque se habían bautizado, fariseos y unos soldados. Y él les decía: bueno, hagan frutos de verdadero arrepentimiento. Frutos de verdadero arrepentimiento. ¿Cuándo de alguna manera nosotros producimos fruto? Día a día. Dice la Escritura que Cristo es la vid verdadera, y que nosotros somos los pámpanos, y que separados de Él no podemos llevar fruto. Pero el pámpano que no da fruto es cortado y echado al fuego. Lo que indica es que los creyentes tenemos que dar fruto en nuestra vida diaria. Pablo, el apóstol, dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Se da cuenta, se arrepiente, pero después hace una acción. Fruto. Ahora trabaja y ahora comparte con los que tienen necesidad. Así que nuestra vida, de alguna manera, tiene que ser una vida de arrepentimiento que da fruto. Después, en el mismo capítulo 19, vamos viendo cómo el Señor va a dar una enseñanza. La enseñanza de las 10 minas. Ahora, aquí sí les voy a recordar un poco, porque seguramente la historia de Zaqueo la conocían. Pero dice el verso 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Jesús estaba hablando de sí mismo. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará,
mas el que no tiene, al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Aquí prácticamente vemos la historia del Señor Jesús en su primera venida y en su segunda venida. Aquí algo que advierte es que Dios nos ha dado dones y talentos, nos ha dado recursos, y después nos dice, ¿qué hiciste con esos recursos hacia el reino de los cielos? Es curioso, porque cuando la iglesia empezó, todos vendían sus propiedades y las daban a la iglesia. En nuestros tiempos, nada más de pensarlo, dicen, no, yo no la vendía. ¿O qué iban a hacer con ese dinero? Y empieza uno a ver su corazón, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo curioso de esto es que el Señor lo que quiere no es que te deshagas de tus recursos, porque aquí te dice, te di 10 minas, 5 minas, una mina, ¿qué hiciste con ella? Bueno, con una produje 10, con una produje 5, produje. El detalle de todo esto es que Dios nos ha dado dones y talentos y recursos. ¿Qué hemos hecho con ellos? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Ese es el detalle. Que muchas veces ocupamos sus recursos, porque algo que tenemos que recordar es que todo le pertenece a Él. En el Antiguo Testamento decían, porque de lo recibido de tu mano te damos. En los Salmos nos dice que de Dios es la tierra y todo lo que en ella hay. Pero nosotros, de alguna manera, nos hemos apropiado y de alguna forma siempre estamos diciendo mi teléfono, mi recámara, mi esto, mi el otro. Y sabe que al final no es tuyo. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque a través del tiempo me doy cuenta que las cosas van perteneciendo a otras personas. Por ejemplo, tú lo heredas a un hijo, tu hijo tiene puras niñas, y eso que tú heredaste para tu descendencia, pues va a ser con la descendencia de tu yerno, ya no va a ser con la descendencia tuya. Qué curioso, ¿no? Y si lo vas viendo, todo se va ramificando y al final ya ni del yerno ni de nadie. ¿Por qué? Porque no es de nadie. Al final es de Dios. Y tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios. Y no se trata de deshacerse o de decir, yo lo doy todo a la iglesia. No, no se trata de eso. Se trata de que seas un buen administrador. En una ocasión, en un templo de Tehuacán, fui con otro pastor a conocer una iglesia muy grande, una iglesia que tenía hace unos 20 años atrás, tendría como 1000 gentes. Y recuerdo que ellos tenían un discipulado bíblico, ¿verdad? 16 lecciones. Y cada lección valía 50 pesos, ¿verdad? Haga cuentas, el discipulado más o menos salía en 700 pesos, ¿verdad? Y no solamente eso, que en la lección 10 se trataba algo que se llama mayordomía. En esa lección, tú tenías que demostrar si tú eras un verdadero discípulo de Jesús. ¿Y cómo saber si tú eres discípulo de Jesús? Pues demuéstralo. ¿Cómo? Bueno, se aceptan billeteras, joyas, coches, casas, todo para el reino de Dios. Y entonces ahí ellos decían que era la depuración, ¿verdad?
que allí se iban a quedar los verdaderos discípulos y los que no eran discípulos de Jesús se iban a ir. Porque todo lo tenía que administrar allí esa iglesia. Es curioso porque Dios nos ha dado discernimiento para saber qué hacer con nuestros recursos. La Biblia nos enseña acerca de la ofrenda, pero cada uno de nosotros, dice la Escritura, de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. El detalle es que hay lugares donde se usa la manipulación, porque nos cuesta trabajo dar. Entonces les voy a ayudar, ¿verdad? Entonces para ayudarlos los voy a manipular. No lo dicen así, pero lo hacen. El caso es que tu ofrenda tiene que ver con tu conocimiento de Dios y con tu relación con Dios. No tiene que ver con otra cosa, porque tú lo das a Dios, no lo das a una persona, no lo das a una institución. Yo no sé cómo es esto, pero cuando tú das tu ofrenda, el Señor te ve y el Señor sabe tu corazón. Nadie más, nadie más. Entonces, el que te va a recompensar, el que te va a bendecir, el que te va a ayudar, no va a ser la iglesia, no va a ser el pastor. ¿Quién va a ser? Dios. Porque no dependemos de, sino solamente de Dios. Es por eso que de alguna forma tenemos que recordar constantemente que Dios es el que nos ve. Entonces, tenemos la primera lección, arrepentimiento. Después, mayordomía. ¿Qué haces con tus recursos? ¿Qué haces con tus dones y con tus talentos? ¿Sabes cuál es tu don? ¿Sabes cuáles son los dones? ¿Qué haces con los dones que Dios te ha dado? Esto me refiero a los dones espirituales, de servir, de administrar, de dar, de evangelizar. Hay don de evangelista. ¿Qué haces con tus dones? Después están tus talentos. Sabes cocinar, sabes cantar, sabes tocar un instrumento. Talentos. ¿Qué haces con tus talentos? Entonces tienes dones y tienes talentos. ¿Los estás ocupando para la gloria de Dios o los quieres ocupar para la gloria tuya? ¿Los ocupas para el reino de los cielos o para tu propio reino? Dios puede esperar, Dios tiene mucho, Dios tiene muchas personas allá que aquellas, pero recuerda, es tu relación con Él, es tu vida, tú y Él. Al final, Dios te va a bendecir o no te va a bendecir. Entonces es importante. Ahora sí, entonces tenemos arrepentimiento, tenemos mayordomía. Después, la entrada triunfal. La gente, de alguna manera, no sabía lo que estaba haciendo. Esto va a suceder nuevamente. En la segunda venida de Jesucristo, la gente va a decir precisamente, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, va a acontecer pronto, créame. Yo no soy profeta, tampoco creo en los profetas actuales, creo en la profecía bíblica. Pero esto que está sucediendo en la guerra con Estados Unidos, Israel e Irán es un preámbulo. Es probable, muy probable, que empiece la tercera guerra mundial. Ahora ya lo estamos viendo, esta guerra que está muy lejos está afectando nuestro país. ¿Usted cómo lo puede ver? Gasolina. Gasolina. Cuando sube la gasolina, sube todo. Porque todo es a través de la gasolina. Entonces, de alguna manera,
Dios no quiere asustarnos, sino al contrario, alentarnos. Porque Maranata, sí, ven Señor Jesús. Porque queremos que venga Él. Porque queremos estar en el cielo, en un lugar donde no va a haber hambre, donde no va a haber necesidad, donde no va a haber dolor. ¿Sabe? Pero muchas veces dicen, ay Señor, sí ven, pero les voy a dar mi ejemplo, ¿no? De algo que he escuchado, ¿no? Sí Señor, ven, pero que sea más grande. Sí Señor, pero que me case. Sí Señor, pero que tenga hijos. Sí Señor, pero que tenga nietos. Sí Señor, ven, pero... ¿Sí me explico? Nosotros somos los que posponemos la venida del Señor. Pero hay una corona para los que aman su venida. ¿Sabe? Debemos anhelar que el Señor venga. Ahora, no quiere decir eso, como lo hicieron los de Tesalónica, que vendieron sus bienes y ya no hacían nada porque estaban esperando que el Señor regresara. Y el apóstol les habla duro y les dice, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Porque nada más usaban a la iglesia para que los mantuviera y no hacían nada porque el Señor viene, el Señor viene. Es una espera activa. Mientras viene, obedezco y hago lo que Dios quiere. Ahora, dice que iba adelante subiendo a Jerusalén, lo cual indica que iba de subida. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos, olivos. Esta parte del monte de los Olivos, ¿qué creen? Cuando venga el Señor Jesús en su segunda venida, este monte lo va a pisar y este monte se va a partir en 2. Y allí va a ser un gran valle. Y ese valle se va a convertir en una laguna de sangre. Porque dice el Apocalipsis que la sangre llega al freno de los caballos. Y dice ahí, diciendo, id a la aldea enfrente, al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Me llama mucho la atención esto, porque no solamente va a cumplir la profecía de Jeremías, de Zacarías 9:9, sino la forma en que los discípulos van y obedecen. Ve y tráete un pollino que no es tuyo. Seguramente el Señor ya había acordado con la persona, no directamente, pero quizás en sueños. Recuerda que Dios pone tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces seguramente esa persona conocía de Jesús y ya estaba dispuesto a servir a Jesús. Así que sigue diciendo, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus discípulos le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Sabe? No se justificaron. No dijeron absolutamente nada, sino las palabras que el Señor Jesús les dijo que dijeran. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que dice el Señor. No lo que dice perengano, sotano, mengano. ¿Sabe? Hay gente que va citando a Nostradamus. O va citando a un profeta actual, ¿no? O al Papa. Es que dijo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice Cristo? El Señor dijo que lo necesita. Punto. El Señor dijo. Por eso nosotros tenemos que abocarnos a la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios es nuestra base de fe, de conducta. Es lo que nos mueve. Ahora, la Biblia dice lo que dice. Muchas veces la gente trata de interpretar buscando, ¿verdad?, alegorizar lo que no es alegoría.
figurar lo que no es figura. Cuando la Biblia se ha de interpretar literalmente, gramaticalmente, históricamente, geográficamente. Y si usted se da cuenta, aquí vemos geografía porque nos da una pista por dónde andaba. Dice que llegando cerca de dónde, Betfagé y Betania. Así que usted puede agarrar un mapa y buscar esas dos ciudades. Ah, mira, por aquí estaba subiendo. Sigue diciendo el verso 34, ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué habían visto? Los cojos andar, los ciegos ver, los muertos resucitar, los enfermos sanar, los paralíticos ser levantados. Ellos habían visto 1001 maravillas. Sobre todo los que eran muy cercanos, los 12, que vieron el pan multiplicarse, lo vieron caminar sobre el mar, lo vieron controlando los vientos, las maravillas. Así que no era toda la gente. Sin embargo, la gente se contagió porque de alguna forma habían escuchado de Jesús. Y dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo a gran voz, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Este es el mismo mensaje que dijeron los ángeles a los pastores, que decían paz en la tierra, ¿verdad? Y paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Sabe? Es un canto navideño, pero no refiere a la Navidad, sino refiere a la entrada triunfal, lo cual indica el propósito por el cual vino Jesús. Pero entonces, dice, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esto nos hace una invitación a no callar, sino a decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos oportunidad de dar testimonio. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Se dice la entrada triunfal, pero ¿por qué lloró? Porque le iban a rechazar, le rechazarían. Y mire lo que dice el verso 42, oh, si también tú conocieses al menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharás y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Sabe? Muchos dicen que esta profecía se cumple en el año 70 cuando fue destruido el templo y Jerusalén quemado. Pero esta profecía realmente es en la gran tribulación. Una gran tribulación que el Señor Jesucristo dijo que nunca ha habido y que se acortarían los días porque si no nadie sobreviviría. Se dice que en la gran tribulación 2/3 partes de Israel serán muertos. 2/3, 2 de 3, ¿verdad? Y solo van a quedar una parte pequeña. Ese remanente que se va a convertir, ese remanente que el Señor va a cuidar. Y esto se acerca cada vez más. Si usted lee al apóstol Pedro, el Señor viene pronto. Si usted ve al apóstol Pablo,
a Juan diciendo el Señor viene pronto, y ya casi han pasado 2000 años. ¿No será que estamos a las puertas de su venida? Ahora vea lo que dice el siguiente pasaje. Si ustedes ahí tienen en sus Biblias subtítulos, en mi Biblia dice purificación del templo. Y entrando en el templo comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa, casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, en la actualidad no existe un templo. Existen muchos templos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que no sois vuestros, que habéis sido comprados por precio. Y habla de la purificación del templo, de tu vida, de tu alma, de tu ser. Todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean santificados para el Señor. Así que, ¿qué puedes decir tú de tu templo? ¿Está limpio? ¿Medio sucio? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Porque el Señor lo que Él quiere es purificarlo. Él quiere que tu vida sea santa. Porque escrito está, sed santos como vuestro Padre Celestial también es santo. Así que, ¿cómo está tu vida? Ahora, no me lo tienes que decir. Tú lo sabes y el Señor también lo sabe. Así que, de alguna manera, Dios quiere que purifiques tu alma, tu ser. Que no permitas que ese pecado continúe. Que no permitas que esa vida siga. Que ese rencor, que ese enojo, que esa envidia, que ese egoísmo, que ese pecado sea erradicado de tu vida. Porque es un templo dedicado al Señor para orar y para ser usado para la gloria suya. Verso 47, enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada para que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Sabe? Cuando queremos apagar al Señor, cuando queremos de alguna manera justificar nuestro andar. Sí soy malo, sí soy pecador, pero no como fulano, sotano, perengano. Sí hago cosas incorrectas, pero no tanto como fulano, sotano. ¿Sabe? Nuestro punto de referencia no son las demás personas, es Cristo. La mayoría de nosotros se compara con la gente. Compárate con Cristo. ¿Haría eso Jesús? ¿No dice la Biblia que debemos de andar como Él anduvo? ¿Y por qué de alguna manera hemos de alguna forma justificado la mundanalidad? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros debemos recordar es que dice la Escritura, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad. No lo que dice fulano, no lo que dice sotano, es lo que dice la Escritura. Ah, es que fulano de tal dijo que sí se podía. Es que él lo hizo. Ay, no es tan malo. Es que todo el mundo lo hace. Pues sí, todo el mundo, pero tú no eres del mundo. Tú eres del cielo. Si eres hijo de Dios, tu ciudadanía no es terrenal,
sino celestial. Eres de Dios y le perteneces a Dios, porque de Él es la tierra y su plenitud y todo lo que en el mundo hay. ¿Le perteneces o no le perteneces? Si le perteneces, haces la voluntad de Él. Si no le perteneces, simplemente no haces la voluntad de Él. En esto conocerán que son mis discípulos, en que guardan y hacen mis mandamientos. Es simple. Si eres hijo de Dios, vives como hijo de Dios, no como el mundo. Así que la entrada triunfal realmente no es una entrada triunfal. Es una entrada quizás de emoción. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Pero después, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿No lo dejaron solo? Así que debemos reflexionar si nosotros somos de aquellos que vamos a abandonar cuando se nos apriete. Cuando seamos tentados, vamos a ceder a la tentación. Esta semana vamos a estar subiendo videos diarios, cada día, la última semana del Señor, para que vayamos repasando, para que vayamos recordando y para que vayamos analizando nuestra vida. Dice el apóstol que debemos examinarnos si estamos en la fe, si somos verdaderamente hijos de Dios. Y si somos hijos, damos fruto, fruto de verdadero arrepentimiento. Y estamos administrando bien los dones y talentos que nos ha dado. Y nos estamos purificando todos los días. Todos los días. Así que esto es para reflexionar en esta semana. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos hacer fruto, dar fruto de verdadero arrepentimiento, y debemos también, de alguna manera, ver si estamos administrando lo que Dios nos ha dado y después ver si somos santos, si somos puros, si nuestro templo está limpio. Amén. Vamos a orar. Les invito a ponernos en pie y así concluir esta tarde. Señor y Padre, gracias porque hoy podemos recordar ese domingo cuando nuestro Señor Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino, cumpliendo todas tus palabras. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a cumplir con tu palabra, a cumplir con lo que tú nos has puesto en tu palabra. Señor, tú hablas a nuestro corazón, tú sabes nuestra necesidad, tú sabes nuestro andar, sabes nuestro salir, nuestro entrar, y ponemos nuestras vidas delante de ti. Señor, ayúdanos a dar fruto de verdadero arrepentimiento. Ayúdanos a administrar bien nuestros dones, nuestros talentos, y a purificar nuestro corazón diariamente para presentarnos delante de ti sin mancha, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos lavó con su sangre preciosa de todos nuestros pecados. Ayúdanos a permanecer limpios y a permanecer en ti como tú en nosotros. Bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.